Segunda entrega de este programa que titulamos Por los barrios de Virasoro. Estamos en la plaza Villa Vuelta del Ombú, que da nombre también a este barrio. Aquí, desde este lugar estratégico, donde vemos al fondo la iglesia, la escuela, los comercios, vamos a iniciar la recorrida por este popular barrio de Gobernador Virasoro. Conoceremos a sus pioneros, conoceremos a sus comerciantes, sus clubes, sus escuelas, sus iglesias, sus cultos. Vamos, acompáñennos a recorrer el barrio Vuelta del Ombú. Virasoro, cuna de los yerbatales, bordes forestales, recorriendo vas. Tierra generosa, la del cielo limpio, terruño querido de color brutal. Villa Vuelta Ombú, te llamaron antes tus antepasados que en el cielo están, cuidando tus pasos y hoy ya estás tan grande. Virasoro, tierra de prosperidad. Mi Virasoro, tierra querida, te doy mi vida en un cantar. Para tu gente vayan mis versos con acordeones y en Maracá. De rojo y verde son tus paisajes, mi Virasoro, tierra por ahí. Virasoro, cuna de los yerbatales, bordes forestales, recorriendo vas. Tierra generosa, la del cielo limpio, terruño querido de color brutal. Villa Vuelta Ombú, te llamaron antes tus antepasados que en el cielo están, cuidando tus pasos y hoy ya estás tan grande. Virasoro, tierra de prosperidad. Mi Virasoro, tierra querida, te doy mi vida en un cantar. Para tu gente vayan mis versos con acordeones y en Maracá. De rojo y verde son tus paisajes, mi Virasoro, tierra por ahí. Virasoro, cuna de los yerbatales, bordes forestales, recorriendo vas. Tierra generosa, la del cielo limpio, terruño querido de color brutal. Villa Vuelta Ombú, te llamaron antes tus antepasados que en el cielo están, cuidando tus pasos y hoy ya estás tan grande. Virasoro, tierra de prosperidad. Mi Virasoro, tierra querida, te doy mi vida en un cantar. Para tu gente vayan mis versos con acordeones y en Maracá. De rojo y verde son tus paisajes, mi Virasoro, tierra por ahí. Hablaron de ti, tantas veces soñé con venir a cantarte. Mi guitarra templé, pero mi voz gorrión se volaba a otra parte. Pero hoy pude llegar cabalgando un corcel con alforjas de berizos. Virasoro, canción verde reina del té,
que perfuma los vientos. Al llegar al portal, mi duende se escapó, corriendo por tus calles, buscando el retumbar de un bombo carnaval soñoliento de baile. Dicen que Dios aquí se sorprende de hacer las mujeres más lindas, Fantescal e Irupé, y las otras también, las que alegran la vida. Fantescal e Irupé, y las otras también, como alegran la vida. Juanillo escuchará, estrellas guiñará, afirmando que es cierto. Virasoro el lugar donde Dios derramó su acuarela del pueblo. La vuelta del ombú tal vez me encontrará besando a una muchacha. Pobrecito cantor, ando en busca de amor solo con mi guitarra. Y llevaré al partir un aroma de té perfumando mis ansias, y en mi boca el sabor de unos labios en flor, Virasoro, nostalgias, y en mi boca el sabor, caramelo de amor, Virasoro del alma. Y llegamos a la casa de Manuela Colina, una habitante de hace muchos años en este barrio. Buen día, Manuela, gracias por atendernos y cuéntenos un poquito a qué edad vino aquí a esta zona del Vuelta Ombú. Yo tenía 9 años y ahora estoy con 59 años. 50 años en el barrio. ¿De dónde vino? De Santo Tomé somos nosotros. ¿Y su padre qué hacía? Y mi papá trabajaba tractorista con la señora, no sé si vive todavía, José Luis Navaja, la doña Dora Pintos de Navaja. Él trabajó todos los años, ahí fue que él se enfermó y bueno, falleció, ¿no? Mi papá, hace cuántos años falleció mi papá, hace unos 9 años que falleció mi papá. Y bueno, vino de 9 años, ¿y cómo era acá? ¿Campo? Todo campo, acá no había nada, acá no había nada, todo era campo, ni estas casas, acá no había nada, todo era campo, todo campo era así. ¿Algunos yerbales por la zona? Y ese tiene que ir para allá, sí. El yerbal era de un Pinto, era de un Pinto y un poco era de don José Luis Navaja. Todo era yerbales cuando nosotros vinimos, todo campo, era todo yerbales, sí. Y bueno, llegó de 9 años y cuénteme, ¿usted iba a la escuela? Sí, la escuela 560 de acá, teníamos que ir allá por solo esa escuela había. ¿Y en qué iba caminando? Caminando, sí, porque no éramos somos gente muy, que no podíamos tener, bueno, antes no había, ahora como hay colectivo, hay esas combis, antes no había, antes tenía que caminar hasta allá y a sexto grado, los sexto grados hasta allá, sí, porque antes el sexto grado era muy distinto para ahora, ¿no? ¿Y la ruta ya existía, la ruta K14? Y había sí, pero no era no como ahora, ¿no? Había sí la ruta, pero era una ruta muy así, ponerle como una ruta vecinal, así como acá ahora, sí, eso así era. Como un camino de tierra. Es un camino de tierra, así era así. Era horrible para irnos a la escuela, nosotros nos embarrábamos, llevábamos un calzado a otro para ponerle a la escuela porque llegábamos todos embarrados. Sí, cuando llovía era impresionante, feísimo era. ¿Y de algún vecino más cercano de esa época, se acuerda? ¿Alguna familia que viviera por acá? Y los vecinos más cercanos acá, era ahí don Álvarez, el señor que está en esa casa ahí al frente,
Don Álvaro era el vecino más cercano, y después era el otro, allá donde está esa combi blanca, hay un negocio que ¿cómo es? Un brasilero es ahí, o Calmo, o Pereira, el señor, ese también era el vecino viejo, 2 vecinos viejos teníamos, ese, don Calmo Pereira y don Álvaro. ¿El cementerio existía? El cementerio existía un poquito, que era ni por cerca que está ahora, sí había ese cementerio, pero muy pobre, era el cementerio muy chico, no era bien, no era iluminado ni tampoco limpio, era así, un cementerio medio campo, todo era campo, todo campo era. Bueno, fue creciendo y cuando le decía a su papá, bueno, hay que comprar las cosas para cocinar, ¿a dónde iban? ¿A qué negocio? Casa del Finado Lovera, ese era nuestro negocio, ese de que nosotros vinimos, estuvimos ahí con Finado Lovera cuando tenía su negocio. ¿Tenía de todo? De todo, sí, ese ahí íbamos a comprar las cosas. Además, yo y mi mamá hace tiempo era empleada de ellos, mamá lavaba, planchaba para ellos y ahí yo iba a la ayudar, yo era la más grande y ayudaba a mi mamá también ahí. Siempre estábamos en la casa de Lovera, sí, nos ayudábamos entre todos, sí, porque ¿qué vamos a hacer? Mi papá trabajaba, no alcanzaba, éramos unos cuantos hermanos, éramos 7 hermanos, y sí, yo soy la mayor a todos, sí. Así que toda esta zona que se le llama Vuelta del Ombú eran pocas casas, llenas de campo. Todo campo, no había casa así. Cuénteme, Manuela, y seguramente en esos tiempos, bueno, sin agua, sin luz, era todo pozo, faroles. Teníamos un pozo que teníamos que agarrar agua, que el pozo está allá, todavía vive ese pozo, vive ese pozo en aquel lugar. Y tiene agua, y dice que hasta ahora no se seca nunca ese pozo. Nosotros carreamos agua, y bueno, teníamos, era mechero, era vela de vez en cuando, y sí, no había luz, la verdad que no había luz, éramos mecheros y velas cuando podíamos. Si no eran lámparas que hacía mi papá de antes, esas lámparas antiguas, sí. Y cuando por ahí llegaba el domingo y su papá cobraba el jornal, ¿cuáles eran las salidas? ¿A dónde iba? ¿Se acuerda? Porque mi papá era un hombre muy desordenado, nosotros no salíamos, mi papá nos no dejaba salir nunca, nosotros éramos, ¿qué llama? Cuando había corso, esa era nuestra salida, que miramos, era para nosotros era una fiesta. Mi papá nos llevaba en el tractor porque jamás nos dejaba salir sola, íbamos todos en el tractor con nosotros, nos llevaba todito a mirar corso, esa era nuestra diversión cuando había corso. Y después otra cosa no. O sea, había como un parque también, a ese también nos llevaba, pero él tenía que cantar con nosotros. ¿A los bailes no le dejaba ir? No, una vez, y tengo otra hermana que era más cabezuda, se escapó, pero cuando llegó, mi papá le esperó, pero paliza le dio. No, antes no es como ahora las guainas salen y se divierten, qué sé yo. Antes no, me avisa que se nos escapaba y sabíamos la paliza que iba a cobrar el otro día, que se los cubría a nosotros. Bueno, yo no, era muy que al baile, yo siempre era más en la casa con mis padres, porque mi mamá nos hablaba a nosotros y nos decía que nosotros teníamos que esperar la edad para salir, qué sé yo. Pero la otra, mi hermana que trabajaban pues afuera y entonces ellos se escapaban, pero después no venían. La paliza de mi papá. Sí, lo de antes es distinto, lo de ahora es muy distinto. ¿Y los cursos se hacían ahí sobre la Lavallera, calle de Tierra? Sí, ahí se hacía, ahí fue siempre ahí el curso, sí. Ahí fue el lugar del curso. ¿Y ¿se acuerda alguna comparsa de esa época? La de Franco, ¿cómo se llamaba nuestra comparsa esa? Que nos gustábamos tanto porque en ese tiempo era tan lindo esa comparsa. Ahora no hay más como eso. La Zigzag parece que era el nombre de ella, sí, las comparsas más viejas, eso sí, fue esa de la de los Francos, esa es la que yo sabía. ¿Y los francos también tenían una pista bailable acá a este lado del Vuelta del Ombú? Tenía, cuando vivían todos ellos, cuando estaban todos, porque ahora también se fueron unos cuantos, fallecieron, sí, también ahí tenía su pista, sí. Manuel, ¿y usted se casó? Sí, soy casada, después mi esposo se me fue con una vecina, me quedé sola, pero gracias a Dios mis hijos ya están todos grandes, ya están todos casados, y bueno, me quedé sola, ¿qué voy a hacer, no? ¿Y sus hijos, cuántos hijos tiene? Y tengo 7. 7 hijos. Hijos, sí. Pero todos son casadas, las chicas también son casadas, y tengo solo un varón, tengo el resto de todos nenes y un varón. ¿Alguno vive en el barrio? Y la que vive, que está acá al lado mío, la segunda hija, que de todas las chicas, esa vive al lado mío, una. Sí, las otras tienen su vivienda, porque los maridos de ellos trabajan las Marías, otros trabajan en una empresa, sí, entonces tienen sus viviendas. La única hija que está conmigo acá es ella, la Lorena, la única hija.
¿Tenían huerta, Manuel, en esa época? Ah, sí, allá, en aquella parte allá era nuestra huerta, nosotros teníamos vaca, teníamos lechera, todo eso, teníamos que andar con los animales, sí, teníamos. Sí. Mariano Yaborqui, un matrimonio que llegó acá a esta zona alrededor de qué año, don Mariano. Yo me cambié el año 72, acá ya, porque trabajé en Las Marías, trabajé en barrio, es decir, en López, Plantación López, tuve como 12 años y después Orcetti, y después me compré este terreno y me hice la casita y ahí me cambié el año 72. ¿Se acuerda quién le compró este terreno? De Cabral, de José Cabral. Y cuando usted compra el terreno, empieza a hacer la casa, bueno, se viene a vivir acá. ¿Se acuerda los vecinos que tenía? El único era don Pablo Labarchuk y don Pérez, y acá don Enrique Roche también era. Don Mariano, y bueno, usted vino, hizo la casa y siguió trabajando en Las Marías. Sí, seguí trabajando hasta jubilarme, hasta el año 92. ¿Cuántos hijos tuvieron? 5. ¿Mujeres, hombres? 4 varones y una nena. Y cuéntenme, bueno, usted ya también vino. ¿Se acuerda cuando usted tenía que comprar las cosas para cocinar o para limpiar la casa? ¿A dónde iba a comprar? Nosotros surtíamos Las Marías, en la cantina Las Marías. Y después cuando terminó la cantina ya compraban por acá nomás. ¿Y se acuerda algún negocio de acá? Sí. El que me acuerdo más es Gural, Cacho Gural, el que tiene negocio frente a la plaza. Frente a la plaza. Sí. Enrique Roche también tenía su negocio, ahí comprábamos también. Don Mariano, y cuando usted llegó acá, luz, agua... No había nada, no había luz, no había agua. Primera línea, yo solicité que Gogo Navaja, que era vivo todavía. Y él me dijo, yo te regalo los cables y vos conseguís los postes. Y yo conseguí los postes con don Pablo Navaja y pusimos esta línea primero, nosotros los vecinos. Hicimos los pozos, levantamos la línea y primera luz era hasta Barreiro ahí, Ricardo. Y bueno, y el agua mucho tiempo después. Sí, el agua después, a los mucho tiempo, yo vino el agua. Teníamos Pozo Balde, ¿no? Pozo de Balde. ¿Y qué planta cuando vino a vivir acá plantó primero? ¿Se acuerda las primeras plantas que puso acá en su casa? Naranja, mandarina, todo eso. Y hacía huerta. Hasta ahora hago huerta todavía. ¿Y estaba en la huerta? Sí, de todo. Sí, siempre huerta tenemos siempre. Y acá en la zona, bueno, estaba después, con el tiempo, el matadero, ¿no? El matadero era allá abajo. El arroyito era. ¿Y los chicos, sus hijos, a qué escuela fueron? Y ellos andaban a 202, en la 560 también. De allá venían Allá a pie. Venían. Los que venían a pie. Sí. Después vino Oderí y Sprenger. Y me habló que querían hacer una escuelita, pero no había local, que esto, que aquello. Yo tenía una casita vieja ahí al lado. Y le empresté, le dije, yo le empresto. Para la escuela le voy a prestar, no le voy a cobrar nada. Y así fue, así se creó la escuelita. Así arrancó la escuela 15. Sí, y ahora la 15 ahí se creó. ¿Se acuerda algún maestro que daba clase acá en la casita al lado de su casa? Sí, la Pucheta era. La señora Mari Pucheta era maestra. Mari Pucheta. Y cuénteme, ¿y ahí donde estaba la plaza en un tiempo funcionó la cancha de fútbol, no? Era así, cancha de fútbol. Y ahí ella empezó a trabajar porque cuando se inició la escuela acá, vino la ministra y le habló a ella, dijo, vos podés limpiar
la escuelita y vas a tener sueldo. Y ahí ella quedó titular. Usted arrancó como portera de la escuela 15, fue la primer portera de la escuela 15. Sí, 30 años casi trabajé. 30 años. ¿Se acuerda la primera directora de la 15? Sí, la señora Ramona Mesa, la primer directora. ¿Y algún maestro de esa época? Sí, era la Nelly Solano y la otra Mari Cucheta, esa es la que... Eran las primeras. Había pocos chicos al principio. Sí, pocos chicos. ¿En qué iba a trabajar en esa época? Era capataz en Las Marías, Pero de acá de Virasoro a Las Marías, ¿en qué se iba? en colectivo. Siempre íbamos en colectivo. Primeros años sin camión como uno podía ir. En camión porque no había, todavía tiempo de tierra, acá no había asfalto. Siempre estuvo trabajando en la agricultura. Agricultura, primero era lo atendía los yerbales, Las Marías, y después acá en Orcetti, los cortes de hierba, todo. Después me cansó, entonces me dio don palo en los viveros. Recorriendo las calles del barrio Vuelta del Ombú, y no podíamos dejar de pasar por el negocio de don Ricardo Hilario Barreiro, quien nos va a contar un poquito su historia aquí en el barrio. Don Barreiro, cuéntenos un poquito, ¿dónde nació usted? En Colonia José Rafael Gómez, Garaví, Corriente, departamento de Santo Tomé. ¿Y a Virasoro cuándo viene? Y pisé en Vialidad Provincial en el año 1960. En el 64 me radiqué acá, en Virasoro. ¿Se acuerda algún jefe de esa época de Vialidad? Sí, cómo no, Cagliero, fue de la Cruz Corriente, Ítalo Puciarello de Esquina, Goya, por ahí. Después mi padre fue mi padre porque un tipo que me enseñó del 62, 63 en Vialidad hasta el 80. Tuve 8 jefes. Cagliero, Ítalo Puciarello, Horacio Acuña, Quijano, de Corriente. Fíjese, don Toco, en su época era 72 gobernador. Tengo medalla del gobernador de la señora que es muerta. Estuvimos inaugurando el camino, la ruta en Desiderio Sosa, del doctor Lozuriaga. Me acuerdo como si fuera hoy, un 5 de octubre, el día que nació mi hijo. Nació mi hijo el 5 de octubre de 1964. Y en el 64, cuando ya se radica acá en Virasoro, ¿ya viene a vivir acá al barrio? En el barrio no. En el barrio estamos más o menos en el 68, 69 acá en el barrio. ¿Y la casa quién? ¿Se acuerda de su albañil? ¿Quién le hizo? Sí. Nercio Correa, famoso Toquiño, hacía ladrillo en el barrio. Miren, en aquella época entonces teníamos el bar ahí en la esquina de Don Pérez, ahí la alquilé. En esa época, en el 64, 65 ya alquilé ahí. Ahí la casa. Y cuando hace la casa, usted, ¿cuándo empieza a dedicarse al comercio? Y yo desde que pisé en Virasoro, más o menos en el 68, hasta la fecha. Sí, ahí empezamos el negocio. Con ramo, vendimos una máquina de coser. No me acuerdo, la máquina de coser era la señora de Paulú. Y con esa máquina vendimos y empezamos el negocio. Me acuerdo que era solo el surtido, era caña palanca, vino Tunquelén. Y entonces en el tiempo de la época de Las Marías, asaban el lomo, pala, machete, y ese era el trabajo de antes. Y camino de tierra que quedaba hasta los carros parados acá porque no había ruta, no había nada, ¿vio? Don Barreiro, ¿y se acuerda algunos vecinos cuando vino a vivir el barrio? Pero cómo no, mi vecino Ural,
que falleció en mi forá. Mire, sí, don Gural, Pérez, la negra Julia, y por ahí nomás. ¿Cuántos hijos tiene don Barrero? Total 5. Don Barrero, ¿y le gustaba el fútbol? ¿Iba a mirar el fútbol? Porque acá existía la cancha de Tatí, que le decían, ¿no? No había fútbol. Acá era vaca, no había. No. En esa época muy poco el fútbol había. Era más diversiones de caballo, qué sé yo. No, fútbol al centro únicamente, que no era centro, fíjese. Yo cuando conocí acá a Virasoro, el hospital era Paredes Maciega, era doña Elvira, frente del Hotel Aramí. Ahí era el hospital, ahí nació mi hijo, ahí se quemó. Eso fue en el, yo le estoy hablando que más o menos el 65, tenía un año sin mi hijo. En el año 1965 se quemó con un calentador y ahí era el hospital, ahí tenía no sé cuántos grados de quemadura. Yo estuve en Corrientes Capital, mi jefe me mandó a posar en avión y de avión llevé, no sé, un día y medio, yo creo que llegué acá porque había barro, antes no era fácil la ruta. ¿Su señora de dónde es, don Barrero? Garaví. ¿Ya vino casado de Garaví? Ya vine casado de Garaví. ¿Y había algún lugar para divertirse? ¿Se acuerda dónde iban a bailar? Garaví. Y mire, antes la joda nuestra, 16, 17 años, era arriba de los caballos, arriba de caballos, porque le llevábamos la guitarra, la acordeona. Y fíjese, las chacras eran de 1000 metros. Y no, nos íbamos a divertirnos así, qué sé yo, agarrar acordeón o guitarra y íbamos a guitarrear por ahí está. ¿Y estos terrenos donde usted edificó su casa, de quiénes eran? Y me vendió don Gogo Navaja, el que me compró y me pagó. Yo ganaba 14 pesos por mes en Vialidad Provincial. Y el que me compró el terreno era afinado Perucho Río. Y la casa, el que me fió la casa, que me acuerdo y tengo factura, el finado Macir Silva. La casa, puerta y ventanales, tenía pagado 16 pesos. Eran 4 puertas y 3 ventanas.